Muy bien, jóvenes, muy buenos días, gusto en saludarles. Gracias por estar conmigo en la clase de emprendimiento. El día de hoy vamos a estudiar o a ver una breve introducción de dónde viene la ley de la protección al consumidor, quién la promueve y cuáles son los beneficios que podemos nosotros recibir. Profe, Ah, sí, disculpe, lo, lo puede acercar un poco. vaya. Entonces, podemos nosotros eh, denotar esto. Ley de protección al consumidor. La ley de protección para beneficio al consumidor fue establecida por el Congreso de la República de Guatemala en el decreto 06-2003. Ese es el decreto. ¿Sí? No, es un tema nuevo. Y Ley de consumidor, no. ajá. Vale. Primer considerando que tomó como punto de inicio el iniciar esta ley. Primero, en el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala determina que es obligación del Congreso de la República defender los derechos de los consumidores y los usuarios. Entonces, aquí estamos. A estas preguntas de evaluación, ¿verdad? Clave que sustenta jurídicamente esta ley. Número 2. Guatemala adquirió el compromiso en una asamblea de la ONU en la resolución 29-248. En el 9 de abril de 1985. Otra razón del por qué se creó la ley de protección contra el consumidor es porque en el estado de Guatemala se funda en el principio de justicia social. Y es obligación del Estado promover el desarrollo económico de los habitantes del estado de Guatemala. Esencialmente estas son las tres principales razones del por qué aparece la ley de protección contra el consumidor. Vamos a tomar unas 5 disposiciones generales que son las más esenciales de esta ley para que ustedes las conozcan y sepan cómo aplicar y dónde aplicar. Primero, la ley de protección contra el consumidor nos es de utilidad para regular la compra, venta y recibir bienes y servicios de empresas privadas, públicas o del Estado, ¿verdad? Esta sirve para que una persona como nosotros pueda denunciar si no es bien atendida, denunciar si no recibe el producto que recibió en la propaganda, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí adelantito. Disposiciones generales de esta ley. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto defender el derecho de los consumidores, promover y divulgar y defender los derechos de los consumidores. Ese es básicamente el primer artículo. Recuerden que nosotros como consumidores... Profe, ¿Sí? profe. Sí. Profe. Mire, me voy a desconectar, debo volver a conectar porque se me está trabando mucho el internet. Muy bien. En el artículo 2... Profe, No lo oigo muy bien. Vaya. En el ámbito de aplicación, se aplica en todo el territorio nacional, que se trate de personas naturales o jurídicas. Aquí necesito que
que logren visualizar esta situación. ¿Qué es una persona natural? Se refiere al ciudadano como nosotros, como usted o como yo, que buscamos consumir o comprar algún artículo. Entonces, ¿dónde se aplica esta ley de protección contra el consumidor? En toda Guatemala y a todos los ciudadanos que recibimos o prestamos un servicio. Y personas jurídicas son las sociedades, ¿ya? Son negocios donde hay sociedades. En el artículo 3 de esta ley trata sobre los principios o los elementos que intervienen en un proceso de compra-venta o adquisición de servicios. Dentro de ellos está el anunciante, es decir, la persona que ofrece sus servicios mediante publicidad y propone precios. El consumidor es la persona que disfruta de esos beneficios a través de los bienes, ¿ya? Ojo con esto, contrato de adhesión es otro elemento. El contrato de adhesión es un documento que establece el consumidor y el propietario de un negocio en donde establece las condiciones que usted debe de cubrir o cumplir para recibir un servicio. Un contrato de adhesión es parecido al que usted firmó en el colegio, por ejemplo, con su papá y su mamá, donde ellos dicen lo que tienen que pagar, cuánto tienen que pagar, qué fechas, mensualidades y todo eso. A eso se le llama contrato de adhesión. Tienen que tenerlo. ¿Quién se encarga de velar, entre otros elementos más, que la ley de protección se cumpla? La DIACO. La DIACO es la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. La DIACO pertenece al Ministerio de Economía y el correo electrónico de la DIACO es www.diaco.com.gt. Ahí usted puede encontrar mucho más información con relación a este enunciado que hemos venido trabajando. Los consumidores tienen derechos y tienen obligaciones, ¿ya? Entonces, la DIACO vela por los derechos y las obligaciones que tenemos. Les voy a poner un ejemplo. Una obligación puede ser cuando usted va a comprar algo, pero a cambio del servicio o de ese algo que usted tiene que comprar, debe de pagar lo acordado. ¿De acuerdo? Ahí vemos la situación de los consumidores. Mi obligación es pagar por el servicio o los bienes en el tiempo y en el trato en que yo combine con la persona, ¿verdad? Ese es uno de los principios que la ley del consumidor nos da. Dentro de la ley del consumidor aparece la sección 2 que trata sobre organizaciones que pueden ser establecidas por ciudadanos como nosotros y que no pueden cobrar nada por prestar los servicios y velar porque los negocios nos traten bien. En la sección 3 habla sobre los proveedores o los almacenes donde nosotros vamos y buscamos atención. También sobre las prohibiciones que hay. En la sección 3 habla sobre créditos de consumo. Tal vez ustedes han visto que sus papás tienen tarjetas de crédito o de débito. Pues esas tarjetas de crédito son establecidas en base a lo que ganamos. Y es obligación de estas empresas ver que nosotros tengamos capacidad de pagar y tener liquidez. Caso contrario, nosotros podemos hacer la denuncia a la DIACO en su momento correspondiente. Y en el capítulo 4 habla sobre la dirección, obligaciones, atributos y características de la DIACO. En términos generales, esa es la ley de protección al consumidor. Les agradezco mucho por estar conmigo en la clase. Este video va a estar en Classroom y Santillana como el enlace de lo que vamos a visualizar en estos momentos.